Teresa ya está clasificada para Río y Tony Abadía trabaja para llegar. El atleta español más galardonado del año acumula 3 medallas de oro en otros tantos campeonatos de España. El último fue el pasado fin de semana, el 10K de Alcañiz, y ahora toca centrarse en los Juegos de Río. El primer objetivo del zaragozano es conseguir las marcas mínimas que le lleven a su primera cita olímpica. Holanda y Tony Abadía tienen en mente un reto conjunto. Se producirá los días 22 de mayo en Enguelo y el 11 de junio en Leiden. En la primera con 5.000 metros por delante y en el segundo con 10.000. Enguelo, que tiene garantías, es donde se ha hecho el récord del mundo de 5.000, o sea que es una buena pista. Y en el 10.000 pues más de lo mismo, es un 10.000 con más garantías que el Campeonato de España. Intentar que tampoco sea excesivamente rápido porque también nos perjudicaría, pero bueno, yo creo que estamos en esos ritmos de mínima que hay que hacerlos en el día elegido, que es el 11 de junio. Son dos tartanes que invitan al optimismo. Las marcas a conseguir están al alcance de Abadía. En 5.000 necesita una mejora de unos 2 segundos y en los 10 kilómetros poco más de 7. Son unas distancias que cabrean incluso porque dices, estar tan cerca pues lo tienes pero no lo tienes. Entonces hay que hacer un llamamiento a la suerte, a ese pequeño porcentaje que hay de suerte y que de una vez por fin se consiga esa mínima porque está muy cerca y la estamos acariciando, pero hay que hacerla. 2 últimos cartuchos para un reto asumible.